Dios bendiga en esta poderosa hora. Quiero traerle, ¿verdad? Algo acerca de ángeles caídos o extraterrestres. Ángeles caídos o extraterrestres. Aquí, ¿verdad? Habla acerca de los supuestos tripulantes de ovnis, los cuales realmente seres extraterrestres provienen de otros planetas más evolucionados en nuestro, ¿verdad? Y preocupados por el bienestar de la humanidad. ¿Por qué no han proporcionado soluciones a nuestros problemas en este tiempo? ¿Por qué no comparten los conocimientos que permitan acabar con el hambre, la pobreza, la guerra y las enfermedades? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice que se introducen en los cuerpos y en las mentes de los seres humanos para llenar las cabezas con mensajes antibíblicos. Pero, sin embargo, dicen que estos supuestos extraterrestres son realmente ángeles caídos y mensajeros demoníacos. Escuchen bien. Este precisamente es el tipo de mensaje que se puede esperar de los supuestos extraterrestres, que no son extraterrestres, sino que son ángeles caídos, demoníacos, ¿verdad? Son ángeles que cayeron junto, estuvieron en la caída de Satanás, de Lucifer, y son usados, ¿verdad? Y manejados por el diablo, para decirlo así. Se dice que los ángeles caídos y mensajeros demoníacos son precisamente los cuales traen un mensaje de confusión a nuestras vidas, ¿verdad? A nuestras mentes. Y el apóstol Pablo advierte acerca de uno de los mayores peligros que enfrenta la humanidad en estos últimos tiempos. Y si vemos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir las inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Eso es una realidad. La palabra griega traducida, ¿verdad? Que se traduce escuchando, es prosejo, que significa traer cerca o dar atención. En otras palabras, en los últimos días, los seres humanos harán contacto o se contactarán con espíritus demoníacos encadenados, ¿verdad? No es difícil ver las apariciones de ovnis, porque sí están ocurriendo, ¿verdad? Dentro del contexto de una crisis global y de mayor proporciones. Parece que es un objetivo principal, hacerle creer a la humanidad, al mundo, que vienen de otros planetas para mejorar una especie humana, produciendo una mejor, ¿verdad?, vida híbrida. Aleluya. Dice que los paralelos entre los extraterrestres y los ángeles, ¿verdad?, se comparan en los atributos de sus habilidades. Los ángeles, dice que son expuestos o supuestamente extraterrestres y
es donde se encuentran muchos paralelos, cosas, ¿cómo te digo? Cosas parecidas, ¿verdad? Y son sumamente asombrosas. Ok, aquí dice, número 1, ambos tienen capacidad para manifestarse físicamente en nuestro espacio, aquí en el mundo, asumiendo la mayoría de los casos o formas humanas o humanoides, lo que quiere decir de materializarse y desmaterializarse según su voluntad. Aleluya. En Juan capítulo 20, 11 y 12, dice, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Verdad? Versículo 2, digo, en la palabra número 2, dice, ángeles y extraterrestres son capaces de cambiar su apariencia física. Aleluya. Manteniendo su verdadera esencia inmodificable. Satanás también puede adoptar una apariencia muy atractiva a los humanos, pero anteriormente sigue siendo diablo. Aleluya. Y nos habla en Lucas capítulo 2, versículo 9. Lucas capítulo 2. Voy a buscar aquí rapiditamente. Lucas capítulo 2, versículo 9 dice, he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Verdad? Está hablando del nacimiento de Jesús, que no fue anunciado a los notables de Israel, pero más bien a unos pastores no muy conocidos. Era una prueba visible de la presencia del Eterno, que apareció primero en la zarza adelante de Moisés, la zarza delante de Moisés, y luego en la columna de fuego y nube que los dirigió por el desierto, y luego en el tabernáculo y en el templo. En el versículo 13 dice, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, muchos otros ángeles estuvieron con el ángel que le habló a los pastores, pero ya los pastores pueden verlos también. Esto presenta a los ángeles que alaban a Dios por haber enviado el Redentor. Y si ellos lo alababan, desde luego nosotros también tenemos, ¿verdad?, que alabarlo. Versículo 15, y aconteció que los ángeles se fueron de ellos al cielo. Los pastores dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y seamos esto. Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Esto demuestra uno de los mayores honores entre toda la historia humana. El Señor enviará ángeles solo a estos pastores humildes, en exclusión de todos los demás. Aleluya. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14,
Dice, también hacía grandes señales milagrosas, incluso de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. ¿A quién engañó? A los habitantes de la tierra. Número 3. Según la Biblia, los ángeles pueden realizar señales y maravillas sobrenaturales que superan a las leyes naturales. Esta capacidad dice que parece ser similar a la de algunos extraterrestres, ¿verdad? Número 4, por tanto, como los extraterrestres son capaces de manipular la materia y controlar la energía, los ángeles caídos y los demonios pueden mover, aparecer y desaparecer objetos. Óigalo, porque esto es cierto. En el Éxodo capítulo 7, versículo 11 al 12 dice, pero Faraón llamó a los sabios y hechiceros mediante sus artes secretas. También los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó todas las varas de ellos. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. 5. Los ángeles y los extraterrestres pueden controlar eventos y acciones humanas. En Primera de Crónicas, capítulo 21:1 dice, Satanás conspiró contra Israel e introdujo a David a hacer un censo del pueblo. Número 6. Pueden manipular y controlar las mentes humanas en los eventos de secuestros humanos. Los extraterrestres, las supuestas víctimas, han expresado que les mostraron imágenes falsas y proyecciones que descubrieron como pantallas o imágenes holográficas, y que esta capacidad fue exhibida por Satanás en cuanto tentó a Jesús. Ahora bien, en Mateo 4, del 8 al 11 dice, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le demostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Eso le dijo Satanás a Jesús. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Aleluya. Número 7. Los ángeles y los extraterrestres también tienen el poder de desafiar las leyes físicas, lo cual es obvio por la naturaleza de sus vuelos y vertiginosos desplazamientos de su capacidad de atravesar paredes, etc. Tienen el poder de sanar a los enfermos, pues esta habilidad no está limitada a entidades sobrenaturales buenas. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre los extraterrestres y los ángeles? Es importante recordar que los ángeles de Dios son mensajeros, portadores de las buenas noticias, de las advertencias, de las profecías. Otros sirven como guardianes de los herederos de la salvación. Aleluya. En Hebreos 1:14, te estoy hablando por la Biblia. No son, todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación.
Entonces, por el contrario, los ángeles caídos intentan engañar y perturbar mentalmente a los seres humanos, valiéndose de mensajes falsos, voces, señales y maravillas engañosas. Y supuestamente canalizaron los más expertos engañadores se valen de falsas apariencias de bondad y de afecto. Y en Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2 dice: Primera Timoteo 4, 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Aleluya. El Espíritu Santo deliberadamente dice que en estos tiempos en los cuales ahora vivimos, los últimos de los últimos días, que comenzarán con el cumplimiento de las profecías del fin. Ahora bien, dice que en cualquier momento o en cualquier instante donde Pablo usa el término de la fe, que en resumen habla acerca de la cruz, se refiere a la cruz. Por lo tanto, nos dice, ¿verdad?, que algunos dejarán su fe. Algunos abandonarán la fe, la cual se alejarán de la cruz, que es el único medio de salvación y de la victoria. My God. Espíritus malignos, lo que quiere decir espíritus religiosos, que se hace algo en parecer a la realidad, se hace parecer a la realidad, pero en realidad no es la realidad, ¿verdad? Son doctrinas de demonios, espíritus seductores que desvían a los creyentes lejos de la verdad y de la fe, haciéndoles que crean en las doctrinas inspiradas por espíritus demoníacos. Aleluya. Versículo número 2. Que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Esto habla de maestros de estas doctrinas de demonios, que significa que cualquier cosa que haga, que sea con tal de alejarlos de la cruz, ¿verdad?, y de que su fe caiga. Habla del hecho de que estos son impostores que actúan bajo el engaño y que deliberadamente contra la conciencia. Aleluya. My God, my Lord. Poderoso, poderoso. Son cosas que muchos no saben, ¿verdad? Y pues para eso estamos, para ¿verdad?, enseñarle, para traerle. Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Porque el Señor nos educa todos los días. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Señor y empezamos a escudriñarle, empezamos a buscar, ¿verdad?, en la palabra del Señor, el Señor nos va dando palabra, nos va corrigiendo a través del Espíritu Santo, nos va enseñando. Y pues nosotros estamos para dar por gracia lo que por gracia recibimos de parte del reino de Dios. Ahora bien, dice que la mayoría de quienes han dicho haber tenido encuentros cercanos con extraterrestres han terminado desarrollando serios problemas psiquiátricos y que incluso los han llevado a ser internados a instituciones de salud mental. Escuchen bien, porque son demonios, son cosas, ¿verdad?, que están en lo sobrenatural, son entidades que muchas personas no quieren abrir sus ojos y bajan su mirada de la cruz, pierden su fe, haciendo lo que se les da la gana.
Y cuando pasan estas situaciones, entonces se dan cuenta de que realmente es algo que no está en su entorno, no está en su mente, sino que es algo que los atormenta. Aleluya. Dicen que estos supuestamente extraterrestres han escogido comunicarse con los seres humanos de dos maneras: canalizaciones, mensajes telepáticos y secuestro, abducciones, ¿verdad? Conforme a la Biblia, los ángeles son nuestros guardianes y mensajeros, pero según los relatos de quienes afirman haber sido secuestrados por extraterrestres, fueron llevados en contra de su voluntad, siendo a veces paralizados o inmovilizados para ser inspeccionados físicamente, incluso en cavidades corporales, especialmente en sus órganos sexuales. Escuchen bien, con instrumentos metálicos. Además, sus mentes fueron afectadas con pensamientos destructivos y de violencia. Todo esto parece salido de una novela de ciencia ficción, pero no lo es, sino que son los seres humanos que no son más que animales de laboratorios. Aleluya. Así es como los catalogan. No obstante, estos seres extraterrestres no pueden entrar en un ser humano a menos que sean invitados. Escucha bien, si tú no lo invitas, ellos no pueden entrar a tu mente. Ni tampoco los demonios. Si tú no abres esa puerta, ellos no van a entrar. Cuando alguien entra en un estado de conciencia alterada, como proyecciones astrales, comunicaciones telepáticas, canalizaciones, comunicación con los muertos, aleluya, estado de hipnosis, medium, etcétera, etcétera, se genera un vacío que estas entidades malignas tratarán de llenar. En la Biblia hay ejemplos de personas denominadas, aleluya. En Lucas 9, 37 al 43, para resumirlo, dice: al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, salió al encuentro mucha gente. Un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, porque él es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él. Y de repente el muchacho pone a gritar, también lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos, o sea, espuma por la boca. Cuando lo atormenta, a duras apenas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. My God, my Lord. Generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes para soportarlos?, preguntó Jesús. Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose al muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús le reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos quedaron asombrados de las grandezas de Dios. Aleluya. ¿Qué les quiero decir con esto? Que quien único sana, salva, restaura, edifica, vivifica, es Jesucristo, por medio de la cruz y de nuestra fe. No podemos escuchar nada que no sea acerca de la palabra del Señor, nada que no venga ni provenga del reino de Dios. Y no podemos prestar oído a todo lo que se nos dice, ¿verdad? Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Y esto fue lo que yo le traje en este poderoso día del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y será hasta la próxima. Esto es ángeles caídos o extraterrestres. Amén.